Bien, cambiamos de tema y vamos a hablar de maíz, ¿no? Hace un par de semanas atrás se concretó el tradicional encuentro de fertilizar, donde hubo distintos disertantes. Nosotros quisimos conversar con Luis Berry, quien es el director de Agronomitec, un estudio de agronomía situado en la localidad de Río Cuarto. Él plantea un tema interesante, ¿no? La plasticidad que tiene el maíz frente a la incertidumbre climática, ¿no? Y pensando fundamentalmente en un escenario de falta de lluvias, como todos los meteorólogos proponen y proyectan para esta campaña, quisimos tener la mirada justamente de Luis Berry y cuando él conversamos, esto nos decía. Nosotros encontramos en el maíz, sobre todo con la oferta de híbridos que hay y con una cuestión de manejo, de caracterización de ambientes y de agricultura de precisión, es un cultivo sumamente estable, ¿sí? Y para cualquier empresa, tener una producción estable en el tiempo, no te digo que independizarte 100% de las lluvias, pero en gran medida es sumamente interesante. Y nosotros desde el estudio que yo dirijo, con todo el equipo de trabajo, hace varios años que estamos enfocados en este tema de la agricultura de precisión y el manejo por ambientes. La verdad que generando muchos datos y analizando esos datos, estamos viendo eso, ¿no? Por un lado, que el cultivo es muy estable. ¿Y de dónde viene esa estabilidad? Bueno, esa estabilidad viene en un primer paso, es una buena caracterización ambiental, ¿sí? Y después, en una segunda instancia, es aplicar agronomía y los insumos que el cultivo necesita, sea campo propio, sea campo alquilado. ¿Sí? Obviamente que todo es una cuestión de números en la vida, ¿no? No estoy diciendo plata, sino números, y con esto me refiero a evaluar el impacto de las tecnologías en términos de kilos de maíz, ¿sí? Por eso me refiero a números. Y nosotros lo que hemos encontrado es que en los últimos años, por el manejo y por el mejoramiento genético, cada vez estamos teniendo mejor eficiencia de uso del agua, por un lado, y por otro, el impacto de esas precipitaciones, vemos que en la medida que han ido pasando los años, son menores que las precipitaciones representan, en forma relativa, tienen menor participación a la hora de explicar el rendimiento del cultivo de maíz. ¿Sí? Bien, por ahí otros cultivos como... un tema muy interesante, ¿no?, el que estás planteando, porque tradicionalmente el productor frente a un año complejo y teniendo en cuenta, ¿no es cierto?, que el maíz le requería una inversión más significativa y buscaba otras opciones o tenía, digamos, un poco de temor de ir hacia el maíz. Y lo que vos estás planteando no es la independencia, pero sí, en cierta forma, poder minimizar ese impacto, ¿no? Desde luego que no es la independencia. Y convengamos que, esto también lo dicen investigadores americanos, que hay un investigador americano muy referente, Fred Billow, que él hace mención también al clima, pero como la principal variable que define el rendimiento. Pero cuando uno le pone valores relativos a eso, tiene un valor del 30%. 30%. O sea que eso, bien, del 30%, claro. Entonces, eso es sumamente... eso obviamente uno lo tiene que analizar para cada zona, para cada campo, no todo es lo mismo, ¿no? Pero no es el 90%, ¿sí? Entonces, cuando muchas veces se comenta, tuve un bajo rendimiento porque me llovió poco, o tuve un alto rendimiento porque llovió bien, esa es una parte de la película. ¿Sí? Seguramente si uno se pone a analizar datos y analizar ambiente y analizar respuestas y todo eso, y el impacto de las tecnologías, de la fertilización, de las densidades, de la fecha de siembra, del cultivo antecesor, todas esas variables tienen diferente importancia y las lluvias no son las principales. Entonces, si uno dice las precipitaciones explican el 30% del rendimiento del cultivo, estamos frente a un cultivo que tiene el 70% que lo podemos manejar. Entonces, de vuelta, en algunas zonas podrá ser el 40%, perfecto, tenés el 60%. El 60% muy amplio. Muy alto, exactamente. El 60% de tu resultado depende de vos. Entonces, eso
realmente convierte a un cultivo extremadamente estable